A ver, ¿cómo surge una idea que es capaz de cambiar el mundo para siempre? Bueno, en el caso del antiguo Israel, la cosa no fue inventar mitos de la nada. No, no, fue algo mucho más radical. Lo que hicieron fue coger las historias que todo el mundo conocía y darles la vuelta por completo para crear una relación con lo divino totalmente nueva. Y es en esa increíble transformación donde nos vamos a meter de lleno. ¿Vale? Esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con los orígenes reimaginados. Hablaremos de la caída, de la prueba de fe de Abraham, de la revelación a Moisés y, finalmente, del legado de este Dios tan único. Un viaje, la verdad, fascinante para entender cómo cambió todo. Venga, pues empezamos por el principio de todo, claro, los orígenes reimaginados. Vamos a ver cómo el libro del Génesis cogió las ideas que flotaban en el ambiente de la antigüedad y las convirtió en algo revolucionario. Y fijaos, lo primero que llama la atención es que la propia Biblia no nos da una, sino dos historias de la creación. Por un lado tenemos el relato sacerdotal, que es súper cósmico, ordenado, majestuoso. Y luego está el yavista, que es más antiguo, más de estar por casa, ¿no? Con Yahvé moldeando al hombre con barro, como un artesano. Esto ya de por sí nos dice mucho, ¿verdad? Nos muestra que hay distintas tradiciones, distintas capas, conviviendo en el mismo texto. Claro, si comparamos esto con los mitos de Mesopotamia, por ejemplo, la diferencia es brutal. Allí los dioses están a la greña, luchando contra monstruos marinos para crear el mundo. Pero en el Génesis, nada de eso. La creación ocurre por la palabra. ¡Pum! ¡Hágase la luz! Y se hace la luz. No hay batalla, no hay demonios primordiales. El mundo nace del orden, no del caos. Y además se nos repite una y otra vez que es bueno. Esto, en su momento, era una idea rompedora. Y esta palabra, Tehom, es la clave de todo. Suena muy parecido a Tiamat, ¿verdad? La diosa monstruo del caos en Babilonia. Pero aquí está el giro genial. En el Génesis, Tehom no es una diosa, no es un enemigo con voluntad propia. Es simplemente el abismo, una fuerza impersonal, materia prima. El Dios de Israel no tiene que pelearse con el caos para vencerlo, simplemente lo organiza, le da una orden, y eso lo cambia todo. Vale, un momento. Si todo era tan bueno y tan perfecto, ¿qué narices pasó? Pues aquí entramos en la segunda parte, la caída y la condición humana. ¿Cómo se explica el paso de ese paraíso ideal a nuestro mundo lleno de sufrimiento, de pecado y de esa sensación de estar separados de Dios? La secuencia de la historia la conocemos todos, ¿no? La tentación, con la serpiente ofreciendo ese conocimiento prohibido, la desobediencia cuando Adán y Eva deciden comer del árbol, y claro, la consecuencia, la expulsión, la llegada de la muerte, el tener que trabajar para sobrevivir. Pero lo fundamental aquí es que, a diferencia de otros mitos, donde los humanos son víctimas de los caprichos de los dioses, aquí la responsabilidad es humana. Es una decisión la que lo cambia todo. Y esta frase de la serpiente, ¿seréis como Dios?, es que lo resume todo. Ahí está el meollo de la cuestión. No es solo saltarse una norma, es algo mucho más profundo. Es el orgullo, la soberbia de la criatura que quiere ocupar el lugar del Creador. Una rebelión en toda regla, contra el orden mismo de las cosas. Y la cosa no mejora, claro. El primer asesinato, el de Caín y Abel, es más que una simple historia de celos entre hermanos. Es un reflejo de un conflicto social muy profundo de la época. Abel, el pastor, representa esa vida nómada vista como más pura, más cercana a Dios. Y Caín es el agricultor, el que construye ciudades, el que representa la tecnología. Es el símbolo de esa civilización urbana que para los autores era vista con bastante sospecha. Y con el diluvio pasa exactamente lo mismo. Es una historia que ya existía en Mesopotamia, muy parecida. Pero de nuevo, el antiguo Israel hace un copia y pega, pero con un giro de guión brutal. En la versión mesopotámica, el diluvio es una catástrofe tan grande que hasta los dioses se asustan y se arrepienten. Demuestra que son falibles. En la Biblia no. El diluvio es un acto de justicia divina, calculado. Yahvé no pierde el control, interviene para limpiar el mundo de maldad. Convierte una catástrofe natural en un capítulo de la historia sagrada. Y ahora la cámara hace zoom. Dejamos de hablar de la humanidad en general, de los grandes mitos, y nos centramos en un solo individuo. Entramos en la historia de Abraham y su prueba de fe. Y esto va a redefinir por completo lo que significa creer. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué es exactamente la fe abrahámica? ¿Qué es lo que la hace tan diferente a las religiones que había en ese momento? Pues se resume en esto, la orden definitiva. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac. Y pensemos en esto fríamente. Este acto no tiene ningún sentido. No es un sacrificio para conseguir lluvia o ganar una batalla o nada.
No hay un beneficio lógico ni un propósito mágico. Es una orden pura y dura que va contra toda razón humana. Solo se puede entender desde la confianza ciega. Mircea Eliade llama a esto la dialéctica de lo sagrado. Es una idea potentísima. Se trata de una paradoja. Un acto que desde cualquier punto de vista humano es un crimen, un infanticidio, de repente se convierte en un acto sagrado. ¿Cómo es posible? Pues no lo es, para la razón. Esta transformación, este salto, solo se puede dar a través de la fe. La fe permite ver algo sagrado donde la lógica solo ve un horror. Vale. Si la fe de Abraham fue un acto personal, casi íntimo, con Moisés todo esto va a escalar. Esa fe individual se va a convertir en el pacto colectivo de todo un pueblo, y el catalizador de todo esto va a ser una revelación, la revelación del nombre de Dios. La escena es increíble, ¿verdad? Moisés en el monte Horeb, una zarza que arde pero no se consume, y una voz que le habla. Y lo primero que hace esa voz es presentarse. Dice, «Soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Es un momento bisagra porque conecta ese pasado, esa promesa hecha a los patriarcas, con el futuro de todo un pueblo que está a punto de nacer. Y cuando Moisés pregunta, ¿y cuál es tu nombre?, la respuesta es esta frase enigmática. Ejeije, aser ejeye. Yo soy el que soy, o soy quien soy. Esto no es un nombre para ponerlo en una lista, es una declaración de intenciones. Es como decir, yo soy la existencia misma, no me puedes definir, no me puedes encasillar ni controlar. Es una afirmación de poder absoluto. Aquí vemos el salto evolutivo clarísimo. Antes, los patriarcas tenían a su Dios del Padre, un Dios anónimo, protector de su clan, de su linaje. Era casi una deidad familiar. Pero Yahvé es otra cosa. Tiene un nombre propio, es trascendente, está por encima de todo, y ya no elige a una familia, sino que elige a un pueblo entero como su propiedad personal y establece con él un pacto colectivo. Y la naturaleza de este Yahvé es compleja, está llena de contrastes. Por un lado es muy antropomórfico, ¿no? Se enfada, tiene celos, siente compasión, parece casi humano, pero a la vez es absolutamente trascendente. Está solo, no tiene familia de dioses, es el creador de todo desde fuera y, lo más importante, es tremendamente exigente. Pide fidelidad absoluta y, sobre todo, una pureza ética, un comportamiento moral concreto. Muy bien, pues llegamos al final. Vamos a atar cabos y ver cuál fue el legado de todo esto. De qué manera esta visión de un Dios único forjó un modelo completamente nuevo para la humanidad. Esta cronología lo resume genial. Fijaos en el embudo que se forma. Empezamos con Adán, que representa a toda la humanidad. Luego con Noé, el foco se cierra un poco, es el ancestro de la humanidad renovada. Con Abraham, el salto es enorme, ya es la fe de una persona. Y con Moisés se concreta del todo, un pacto colectivo con un Dios específico. Pasamos del mito universal a una relación histórica, única y muy concreta. Así que, resumiendo, ¿cuáles son los rasgos de esta nueva visión? Pues primero, un Dios celoso, que no tolera rivales y exige fidelidad exclusiva. Segundo, la prohibición total de hacer imágenes de él, porque es irrepresentable. Importantísimo también, el foco se pone en la historia sagrada, en lo que Dios hace en el tiempo, no en los ciclos eternos de la naturaleza. Y por supuesto, esa dualidad de un Dios que es a la vez personal y terriblemente otro, y que vincula directamente la fe con una ley ética. Todo esto junto era una bomba de relojería en el mundo antiguo. Y esta cita del filósofo Lev Shestov, para Dios todo es posible, aunque es moderna, captura a la perfección la esencia de la experiencia de Abraham. Es el legado más potente, la idea de que la fe no se mueve por la lógica de lo que se puede o no se puede hacer, sino que opera en un plano donde las reglas de la razón humana a veces simplemente no aplican. Así que nos quedamos con esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo esta visión de un Dios único, tan personal y a la vez tan exigente, acabó transformando no solo una religión, sino el curso entero de la historia? Porque está claro que este salto del mito al monoteísmo no fue solo un cambio de teología, fue, literalmente, el comienzo de una nueva manera de entender el mundo, la ética y el sentido mismo de la historia.